Hola youtubers, ¿cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Creepypastas e historias de terror. Bueno, no daremos más vueltas así que... comencemos. Hoy comenzaré yo con el primer relato. Las risas de la bruja. La familia de Lorena se hizo amiga de otra familia numerosa, concretamente de dos hermanos, Belén y Miki. Belén era de la edad de la hermana mayor, y Miki salía aquel verano con Lorena. Aquel verano era el verano en que la prima Merche y el amigo de la familia estaban pasando un mes, y en esta ocasión no había padres que vigilaran los actos de sus hijos. Allí estaban Lorena y su hermana mayor, a la cual llamaremos Nieves porque no recuerdo su nombre, la prima Merche y el amigo de la familia Jorge, y los hermanos Belén y Miki. Decidieron jugar a la ouija y como no tenían tablero, Lorena se ofreció a hacer las letras recortando trozos de las tapas de sus libretas y escribiendo las letras con un rotulador gordo. Se pusieron alrededor de la mesa redonda rociando esta con unas gotas de aceite para que el vaso se deslizara sin que apenas los dedos llegaran a tocarlo. Todo estaba previsto para poner las cosas fáciles al espíritu que viniera. Comenzaron riéndose y bromeando. Entonces Nieves se puso seria y dijo que ya estaba bien. Concentrémonos de verdad. Todos le hicieron caso. Ya nadie se rió con aquello de espíritu. Si estás ahí, danos una muestra. A los pocos minutos Miki comenzó a golpear rítmicamente el vaso con su dedo. Estaba totalmente absorto con su mirada fija, aunque parecía perdida, sobre el vaso, y golpeteaba una y otra vez. Levantaba el dedo, lo dejaba caer sobre el vaso, y así repetidas veces. Lorena tenía a Miki al lado y le pasó la mano por los ojos. Miki respondió bajando los párpados para no abrirlos durante un buen rato. Pero lo que ocurrió fue más que espeluznante. En el mismo momento en que cerró los ojos, su dedo tocó por última vez el vaso, y acto seguido se desmayó sobre la mesa. Como pudieron, trasladaron su pesado cuerpo al sofá y lo dejaron allí preguntándose qué le ocurría. Entonces se dieron cuenta de dos detalles: por un lado, de sus ojos cerrados se deslizaban lágrimas, y por otro, de su boca entreabierta se empezaba a escuchar una risa. Una malvada risa femenina que parecía propia de una bruja. Se asustaron y Nieves le pidió ayuda a Merche. «Tú tienes poderes, Merche, haz que despierte, haz algo por favor», dijo la chica. Merche respiró hondo y salió al balcón para concentrarse en soledad. Era verdad, tenía ciertos poderes, no en vano decían que su propia madre era una bruja. Mientras tanto Belén miraba nerviosa a su hermano, Jorge y Nieves se miraban y se preguntaban qué era esa risa que salía de su boca, y Lorena, desde los pies de Miki, miraba hacia el balcón rezando para que Merche pudiera sacarlo del trance. Merche entró y se dirigió hacia Miki, que seguía tendido en el sofá. Le cogió la mano, y con voz grave le dijo: «Miki, despiértate». Fue una orden. Y en un minuto los ojos de Miki estuvieron luchando por abrirse. Cuando al final lo hizo se sentía mareado y extraño. Antes de contarle lo sucedido, Lorena le preguntó qué había sentido. Tenía frío y calor, todo se puso negro, y no recuerdo nada más. Mientras trataban de tranquilizar a Miki, Lorena se dedicó a desmantelar la mesa. Todas las letras se iban a ir a la basura, pero algo llamó su atención. Una letra había salido perjudicada con el aceite, estaba manchada. Lorena la levantó, era la letra. Él, con estupor, comprobó que el aceite había formado lo que desde nuestra infancia consideramos un fantasma, ese que hasta te puedes comer en helado o que aparecen en los dibujos infantiles. El fantasma tenía una especie de boca hacia abajo. Al darle la vuelta a la letra comprobó algo más. Por detrás, la boca sonreía. Miki había llorado y había reído. Aunque no lo recordara.
Las letras mostraban ambos estados de ánimo. Curiosamente Lorena no se percató de la relación entre estos dos detalles hasta que alguien, una amiga, lo relacionó y se lo dijo. Lorena cayó en la cuenta y desde entonces la historia le da más terror. Pero hay una cosa más en esta historia. Dicen que al terminar una sesión hay que romper el vaso para que el espíritu se marche de la habitación donde se ha hecho la ouija. Ellos tiraron el vaso desde un tercer piso. Y no se rompió. ¿Qué pasó luego? Pues, Mickey comenzó a temblar hasta el punto de parecer una convulsión, ya nada era gracioso. Lorena intentó llamar por teléfono a alguien pero no había tono. Lo tenebroso estaba por llegar. Un terrible viento comenzó a soplar, las luces de la casa se cortaron y el miedo y el llanto nos consumió en su totalidad. «Basta», gritó Nieves, «debíamos juntarnos, tomarnos de la mano e irnos». Merche comenzó a decir que nos juntáramos en el sofá, donde Mickey había estado recostado, solo debíamos pasar la sala de estar y llegaríamos a la puerta. Ya todo en el mismo lugar, aquella sonrisa que habíamos escuchado hace un rato atrás renació, esta vez se escuchaba en toda la casa. Merche nos apuró y antes de llegar a la puerta de la casa una figura se nos puso entre medio. Como no había luz, solo el reflejo de la luna alumbraba el interior de donde nos encontrábamos, por lo que pudimos notar que esa figura era la de una mujer, llevaba puesto un vestido largo o una túnica, los dedos de sus manos eran largos y delgados mientras que sus uñas eran tan largas que parecían garras. «Lorena», gritó, «que se fuera, que nos dejara en paz». La risa espeluznante de lo que deducimos que era una especie de bruja, nos aturdió, su grito fue tan fuerte al punto que estábamos a punto de colapsar. De repente el silencio y tranquilidad volvió, enseguida salimos fuera de la casa y allí nos dimos cuenta que estábamos todos excepto Lorena, la llamamos y nos respondía. Esperamos hasta que llegara Jorge, entró junto a Merche a la casa pero está completamente deshabitada, es decir Lorena no estaba allí. Jorge nos pidió explicaciones del por qué todas las paredes estaban marcadas como si hubieran sido rasguñadas, pero ninguno sabía qué decir. Lorena jamás apareció, años pasaron buscándola con o sin vida pero nunca más se supo nada. Aunque los que habíamos estado aquella noche sabíamos que esa bruja había venido por ella. Muerto el perro. Había pocas cosas en la vida de las que Elena estaba segura, sin embargo de nada estaba más convencida que de su profundo odio por su madre. Solo pensar en esa mujer, que supuestamente debía significar el mundo para ella, le producía jaqueca y una sensación de cólera que tardaba minutos, casi horas, en calmarse. Quizás no era para menos. La madre de Elena era una persona desagradable, de lengua hiriente y a quien le importaba poco otra persona que no fuese ella misma, aunque clamara que su amor por su hija era el más grande de todos. Pero además de esto la mujer tenía un demonio propio que la convertía en un ser torpe y agresivo, que se apoderaba de su cuerpo y de su mente en las situaciones más diversas y que venía basado en una botella de vidrio. Botella que, tras 30 minutos de abierta, era reemplazada por otra y luego por otra. Elena ya no podía llevar la cuenta de la cantidad de veces que tuvo que correr al médico porque su madre había bebido unas botellas de más que la llevaron a abrirse la cabeza contra algún mueble, la cantidad de noches que durmió con un bate bajo la cama para protegerse si era necesario, la cantidad de insultos que tuvo que escuchar. Con 17 años recién cumplidos la chica había vivido más de lo que a ella le hubiese gustado vivir. Su padre había muerto en un accidente de tránsito hacía ya 5 años y Elena se sentía completamente sola. Sentía como si el peso del mundo recayese sobre sus débiles hombros. Acostada sobre su colchón y mirando hacia el techo taciturnamente, cada noche pensaba en encontrar una salida de aquel laberinto.
Fabulaba fantasías prohibidas de pequeñas dosis de cianuro que accidentalmente se mezclaban con el champán, pantuflas que se enredaban en las escaleras, tuberías de gas que eventualmente desarrollaban pérdidas y cigarrillos encendidos que las descubrían. Pensamientos que nunca quedaban más que en su mente eran borrados por el sonido sordo de una silla que se golpeaba, un vaso que se caía, o gritos incomprensibles que salían de esa lengua trabada y pastosa que aparece después de la cuarta copa. Las lágrimas no dejaban de caer de los ojos de Elena, dejando su blanco cutis ardido y enrojecido, mientras las manos comenzaban a temblarle y un monstruo violento y voraz golpeaba su pecho intentando salir. Acabamos de nuevo, pensaba entre sollozos mientras echaba llave a su cuarto y se ponía sus auriculares para callar el sonido. Si había algo que Elena odiaba además de a su madre, era su vida. Luego de una hora, por lo general, el ruido cesaba y entonces ella bajaba a ver los daños. Un plato roto, un televisor tumbado, una alfombra vomitada, los favoritos de su madre. Pero la imprudente mujer nunca recibía heridas serias. Años y años esperando lo mismo, pensaba para sí misma la cansada adolescente, cuyo rostro ya comenzaba a mostrar el castigo del estilo de vida que su progenitor había escogido para ella. Una fría noche de julio, Elena hacía su habitual recorrido por los pasillos de la casa en busca del saldo de destrozos de la noche. Cuando llegó a la cocina su corazón dio un tumbo y comenzó a galopar en su pecho. Allí estaba su madre, inerte en el suelo, descansando en un charco de sangre. Muerto el perro, se acabó la rabia, pensó y esbozó una pequeña sonrisa. Con una sensación que le pareció eufórica, se acercó corriendo hacia la mujer y le tomó el pulso. Normal. Solo tenía una herida superficial en la cabeza, de esas que sangran demasiado para el tamaño que tienen. Sintió desilusión. Sí, ese sentimiento era desilusión, no había la menor duda sobre eso. Muerto el perro, se acabó la rabia, volvió a pensar mientras se retiraba. La solución ya era ineludible, su madre no moriría sola y ella no quería vivir una vida donde tuviese que hacerse cargo de ese pesado bulto que oliera a whisky barato. No se detuvo a pensarlo. Solo iba a esperar que su madre estuviese despierta y sobria. Quería que tuviese el nivel de conciencia suficiente como para entender qué ocurría y por qué era su culpa lo que estaba pasando. Esa noche no durmió. Su cuerpo se estremecía de gozo al pensar que pronto todo su sufrimiento terminaría. El sol salió, y ella se preparó para la acción. Tomó el bate oxidado que guardaba bajo su cama y se sentó a esperar el sonido de la cafetera poniéndose en marcha. Su estómago empezó a darle golpes de excitación cuando por fin escuchó el crujir de los granos de café que se molían. No te quitaré la resaca, no te preocupes, pensó mientras sonreía. Caminó lentamente, saboreando cada macabro instante. Llegó a la cocina y entró. Su madre, que se dio vuelta a saludarla cuando escuchó sus pasos, la miró asustada y ahogó un grito en cuanto su hija alzó el bate por sobre su cabeza. Elena descargó el bate contra la piel y sintió como los huesos crujían y se rompían. Lo levantó y lo volvió a bajar con una fuerza sobrehumana, una y otra vez, sobre cuanto lugar pudo. Las piernas y los hombros eran los lugares a los que menos le costaba atinarle. El placer era inmenso, sentía como si sus problemas se enjuagaran en una catarata de sangre. Los gritos y plegarias de su madre eran cada vez más fuertes. Golpeó la cabeza y la abrió, pudo sentir los sesos derramándose en sus manos. La sangre le empapó el rostro y ella se relamió con macabro regocijo. Siguió golpeando brutalmente hasta que dejó de escuchar los gritos. Allí en el charco de sangre, abatida por la emoción, se dejó caer, exhausta. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena se llevaron una desagradable sorpresa. Arrestaron inmediatamente a la mujer con síntomas de ebriedad y largo historial clínico, negándose a creer sus disparatadas excusas. Después de todo, ¿quién sería capaz de apalearse a sí mismo hasta la muerte?
tonterías. Yo no creía en los fantasmas, realmente no creía en nada que tuviera que ver con algo místico o no físico, era escéptico a todo lo que tuviera que ver algo con lo supernatural. Mi hermana, en cambio, juraba que lo sobrenatural era verdadero y además que ella tenía el don de percibir cosas y energías, lo cual para mí no eran más que tonterías. Éramos dos polos totalmente opuestos, ella por supuesto una mente inferior que se había dejado engañar por la televisión y la religión y yo claro el ateo científico adolescente que tachaba de ignorante a cualquiera que hablara de cosas que no fueran tangibles o demostrables, al menos hasta ese día. Aquella noche, mis amigos del colegio y yo veríamos una película de horror en la casa y comeríamos pizza, pero Carlos decidió llevar las cosas a otro nivel. Era el típico muchacho punk que le encantaba jugar a invocar al diablo y todas esas falacias, no negaré que era bastante divertido, pero claro para mí era solo entretenimiento. Carlos sacó de su mochila una tabla ouija y dijo que jugáramos una sesión, todos parecían emocionados y yo decidí participar solo por diversión. Comenzó la sesión y Carlos pregunta, ¿hay alguien presente con nosotros? El cristal se movió y la respuesta fue sí, qué falsedad, pensé en mi interior. ¿Eres bueno o malo? El cristal no se movió, ¿eres hombre o mujer? Aún sin respuesta. Les dije a mis amigos que era solo una tontería y que mejor deberíamos ver la película y dejar de perder el tiempo. Aún no terminaba de hablar cuando la tabla se sacudió sobre la mesa por sí sola, nos quedamos helados. Carlos tomó de nuevo el cristal y preguntó, ¿quién eres y qué podemos hacer por ti? El cristal comenzó a moverse. Soy el demonio, fue la frase que armó letra por letra. Tiré una carcajada algo nervioso pero siempre manteniendo mi postura escéptica. Carlos juró y perjuró que él no había movido el cristal y aunque algunas de las chicas se asustaron, yo logré convencerlas de lo contrario. Continuamos viendo la película y olvidamos el suceso por el resto de la noche. Mis amigos se fueron y yo limpié un poco el desorden para después irme a dormir. Apagué las luces y subí la escalera, no negaré que iba un poco nervioso, sentí de pronto que alguien subía detrás de mí y mi corazón se aceleró, de pronto una mano tocó mi hombro y sentí que mi sangre congelara hasta los pies. Hicieron algo malo esta noche, Miguel, ahora él está aquí. Reconocí la voz de mi hermana y me tranquilicé un poco, volteé a mirarla y le dije, Ángela, ¿quieres matarme de un susto? Me siguió por el pasillo, repitiendo lo mismo como una zombie. No debiste hacerlo, Miguel, no debiste hacerlo. Déjame en paz, ¿quieres? Me alejé de ella algo molesto y me metí en mi habitación. Me dispuse a dormir y me metí a la cama, pero entonces empezó mi tormento. Podía escuchar cómo algo golpeaba mi ventana, sabía que no teníamos árboles así que no podía culparlos. De pronto escuché pasos dentro de mi habitación y me hundí en mis sábanas. Estaba aterrado y mi terror aumentó cuando sentí como alguien se movía debajo de mi cama. Vamos, no seas estúpido, es solo sugestión, es tu mente jugándote bromas, me dije a mí mismo, pero todos mis pensamientos se bloquearon cuando al pie de mi cama, pude distinguir la silueta de lo que parecía ser un hombre volteado de espaldas, me petrifiqué pero no podía dejar de mirarlo, entonces se dio la media vuelta, sus ojos rojos brillaron y una horripilante risa infernal salió de su boca. Solté un alarido de terror, entré en un ataque de pánico y comencé a llorar. Mi padre abrió al instante mi puerta y encendió la luz. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te sucede? Dijo sorprendido. Ahí está, dije llorando y señalando a la nada. Solo fue una pesadilla, hijo, cálmate, dijo mientras me abrazaba. Demasiada pizza y películas de horror, hijo, vamos, ¿por qué no vas a dormir con tu hermana? Te sentirás mejor. Me levanté aún en shock y sollozando me dirigí a la habitación de mi hermana y me acosté a su lado. Ella estaba dormida pero aún así me sentí mucho más tranquilo de tener compañía y empecé a quedarme dormido. Pero justo antes de que el sueño me venciera, escuché de nuevo las pisadas en la habitación y sentí cómo se movía debajo de la cama, me congelé. Ángela, despierta, Ángela, dije mientras sacudía a mi hermana. Se enderezó y volteó a mirarme, pero lo que dormía a mi lado no era mi hermana, era un horrible y escalofriante ser infernal que al mirarme con sus ojos llenos de odio, soltó el gruñido más horrible que hubiera escuchado en mi vida, como un cerdo en el matadero. Me desmayé por la impresión. Desde aquella noche dejé ser escéptico, y te confieso algo. He visto al diablo 2 veces en mi vida, una en la habitación de mi hermana aquella noche y la otra, ahora que está detrás de ti.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Pedimos disculpas, estamos teniendo algunos inconvenientes con los vídeos, pues los programas andan muy mal, en fin. Nos vemos en la próxima.